Bienvenidos a otro video tutorial de TecMisac. El día de hoy vamos a ver las propiedades de la multiplicación en la aritmética. Bueno, comencemos. Habíamos dicho anteriormente, habíamos mencionado algunas propiedades que se cumplían para la suma y no para la resta. Para la multiplicación se cumplen casi todas las propiedades antes mencionadas, es decir, la multiplicación es conmutativa. Si yo tomo un elemento, el 2, y lo multiplico por el 3, esto me da 6. Si yo tomo el 3 y lo multiplico por el 2, esto me va a dar 6. Como vemos, es perfectamente conmutativa. Ahora, si yo tengo más elementos en la multiplicación, puedo asociar esos elementos, o sea que también es asociativa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 2 por 3, digamos por 4, esto sería igual a lo mismo que yo dijera 2 por 3 asociado y el resultado lo multiplico por el 4. Entonces, si lo hacemos linealmente, decimos que 2 por 3 es 6, 6 por 4 sería 24. El resultado es 24. Si yo asocio, entonces tengo que 2 por 3 es 6 y 6 por 4 es 24. Si lo asocio de otra manera, habíamos dicho que era conmutativa, vamos a cambiar el orden de los elementos. Entonces vamos a decir 6, 2 por 4 por 6, perdón, por 3. Entonces, cambié el orden de estos dos elementos, ¿sí? Si yo digo que voy a asociar el 2 con el 4 y lo voy a multiplicar el 3, entonces 2 por 4 sería 8 y 8 por 3, 24. Si lo asocio de otra manera, 2 por 4 por 3 sería lo mismo que 2 por 12, 4 por 3, 12, igual 24. Siempre al mismo resultado. Por ende, decimos que la multiplicación cumple con la propiedad asociativa. Ahora, habíamos dicho entonces que es conmutativa. Acabamos de ver, conmuté, asocié y conmuté antes de asociar. Podemos hacer todo este tipo de operaciones. Incluso puedo realizar asociaciones, digamos, más complejas. Yo puedo decir que tengo el elemento, digamos, 2 por 3 por 4 por 10. Y yo puedo asociar de tal manera que diga que 2 por 3 por 4 por 10, asociando estos dos elementos. Entonces diríamos que 2 por 3 sería 6 por 4 por 10 sería 40 y 6 por 40 sería lo mismo que decir 240. ¿Okay? Entonces vemos que podemos realizar asociaciones y podemos hacer también cambios, conmutar los elementos y dar el mismo resultado de manera más amplia. Bueno, la multiplicación también tiene un elemento neutro. El elemento neutro de la multiplicación es el número 1, a diferencia de la suma y la resta, que es el 0. Para la multiplicación es el 1. Asimismo, entonces, si yo tengo un número y lo multiplico por 1, me va a dar el mismo número. Vamos a asociar 3 por 2, 6. 6 por 1 es igual a 6. Puedo conmutar, puedo 3 por 1 por 2, asociar 3 por
1 por 2, esto me daría 2, 3 por 2 sería igual a 6. Como vemos, podemos jugar de muchas maneras con los números y para todos cumple las propiedades. La multiplicación realmente es bastante flexible en este sentido. Bueno, por último tenemos la distribución con respecto a la suma. Habíamos dicho cuando vimos las propiedades de la suma que más adelante íbamos a ver las propiedades de la multiplicación, de la distribución con respecto a la multiplicación, porque se cumple en ambos lados. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Si yo tengo 2 que multiplica a, digamos, 3 más 4, aquí tenemos una asociación y tenemos una multiplicación. Yo puedo distribuir este 2 entre estos dos elementos y me va a dar el mismo resultado que si lo hiciera primero sumara lo de adentro y después lo multiplicará. Vamos a hacer la prueba. Entonces esto es lo mismo que decir 2 por 3, o sea, lo multiplico por el primer elemento, coloco el signo que hay adentro, 2 por 4, 2 por 3 dijimos que era 6, más 2 por 4, hemos dicho que es 8, y esto es igual a 14. Bueno, otra forma de realizar esta misma operación sería 2 por hacer primero lo que hay adentro, es decir, 3 más 4, que es igual a 7. Entonces 2 por 7 es igual a 14. Como vemos, no altera para nada el resultado. Es más, yo puedo conmutar, yo podría inclusive hacerlo al revés, yo podría decir 4 más 3, que va a voltear toda la operación por 2 y el resultado va a ser el mismo. Entonces podemos decir que la multiplicación es distributiva con respecto a la suma. Podemos inclusive distribuirlo con más elementos. Podríamos decir que tenemos un 3 que multiplica a 2, perdón, a 2 más 4 más 1. Yo podría hacerlo de esta manera y en este caso yo podría llegar y decir que esto es lo mismo que decir 3 por 2 más 3 por 4 más 3 por 1. Esto me daría 6, 3 por 4, 12, hay que colocar el signo de arriba, más 3, 3 por 1, 3. Habíamos dicho que el 1 era el elemento neutro. Y en este caso yo simplemente me restaría sumar, esto sería igual a 21, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos asociar 6 más 12 más 3 asociado? Esto me daría 6 más 15, que es igual a 21. Entonces vemos como la multiplicación es distributiva con respecto a la suma. Otra propiedad que cumple la multiplicación es el elemento nulo. El elemento nulo para la multiplicación equivale al 0. El 0 era el elemento neutro para la suma y la resta. Hay que diferenciar entre neutro y nulo. Cuando hablamos de neutro, es decir, que no afecta la operación. Habíamos dicho que para la resta y la suma el elemento neutro era el 1. El elemento neutro para la multiplicación
habíamos dicho que era el 1 también, es decir, cualquier número que yo multiplique por 1 no me va a afectar la multiplicación. Sin embargo, el elemento nulo sí altera la multiplicación y la convierte toda en un 0. En este caso es el 0. Si yo multiplico 2 por 0, siempre me va a dar 0. ¿Por qué? Cuando yo hago una multiplicación por 0, quiere decir que yo estoy repitiendo 0 veces ese elemento. Es decir, cuando yo realizo cualquier procedimiento de multiplicación, si yo digo que tengo, digamos, 2 por 3 igual a 6, es lo mismo que si yo dijera 3 y 3. O sea, repito dos veces el 3 y lo sumo. Esto me daría 6. Este elemento me está diciendo cuántas veces tengo que repetir el 3. Si yo digo 3 veces el 4, perdón, es 3 multiplicado por 4, eso. Entonces, es lo mismo que decir 4, 4, 4. Repito 3 veces el 4 y le pongo el símbolo de la suma. Y esto sería 12. Pero, si yo digo que tengo el 0 multiplicado por el 2, estoy diciendo que no repito ninguna vez el 2, por lo tanto es 0. Recuerden que como la multiplicación es conmutativa, todo esto se puede cambiar y puedo decir que más bien en vez de 3 veces el 4 yo podría repetir 4 veces el 3. 3, 3, 3, 3. Y sería el mismo 12. Es conmutativa. Por lo tanto aquí yo podría decir también que voy a repetir 2 veces el 0. O sea, 0 más 0. En este caso 0 veces el 2 es 0 y 2 veces el 0 es 0 más 0, que es igual a 0. Por ende el elemento neutro de la multiplicación, perdón, el elemento nulo de la multiplicación es el 0. Con eso terminamos todo lo que son las propiedades de la multiplicación. Espero que les haya gustado el tutorial. No olviden comentar, suscríbanse y los esperamos en otro video tutorial.